Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de lo que ha significado el año 2020 para las trabajadoras sexuales. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la historia de Marlene Guayar, activista trans argentina. Y en Cultura con Género le echaremos un vistazo al documental Paris Burning, que visibiliza la historia del movimiento trans en los años 80. En Filipinas, el Senado tiene previsto votar en los próximos meses una ley para aumentar a 16 años la mayoría de edad sexual y establecer penas que van hasta la cadena perpetua para los agresores sexuales. En la actualidad, en el país, la mayoría de edad sexual está fijada a los 12 años, lo que convierte al archipiélago en un paraíso para pederastas. Este proyecto de ley ayudará a proteger a las niñas en un país en el que se producen 500 embarazos adolescentes diarios. En Filipinas, las organizaciones de protección de la infancia llevan décadas luchando para aumentar la mayoría de edad sexual inscrita en el Código Penal desde 1930. No sabía nada de sexo porque todavía era una niña. No sabía lo que estaba pasando porque estaba muy ebria. Me emborracho fácilmente con apenas un par de tragos de alcohol, incluso ahora. Según un documento del Senado, en Filipinas se produce una violación cada hora. 7 de cada 10 víctimas son menores de edad y la gran mayoría son niñas. De acuerdo a la UNICEF, en 2015, el 20% de los jóvenes entre 13 y 17 años ha sido víctima de abuso sexual y el 4% ha sufrido violaciones. Los procesos judiciales en casos que implican a mayores de 12 años son complicados, ya que se suele invocar el argumento del consentimiento del niño o niña. En Colombia, María Edilma, Jacqueline y Elizabeth perdieron sus trabajos debido a la pandemia de COVID-19. Jefas de hogar, como muchas otras madres colombianas, se ven obligadas a hacer malabares y aceptar todo tipo de trabajo que se suma al cuidado de los niños y las tareas del hogar. Ellas además son víctimas de una situación social excluyente y no cuentan con apoyo del Estado para afrontar la crisis mundial generada por el coronavirus. Me toca trabajar a lo que salga, yo tengo que salir y ofrecer, pues, ya sea mis servicios de empleada de servicio, haciendo aseos en casas, manicures, ¿sí? Trabajar en eventos por la noche, ¿sí? Lavando loza, a pesar de que sabemos que afuera hay un riesgo de un virus muy fuerte, ¿cierto?, que nos puede llevar a la muerte, pues tenemos que salir a buscar el pan del día. No tenemos otra oportunidad, o sea, no hay una forma de decirnos algo. En América Latina, según el informe Brechas de Género en América Latina, realizado por el Banco de Desarrollo de la Región en el año 2018, se ofrece datos desde 1992 hasta 2015, que indican que 1 de cada 3 hogares son liderados y sostenidos por una mujer. Esto quiere decir que el 57% de los hogares es liderado por una mujer, bien sean hogares monoparentales, biparentales o unipersonales. Tantos años de lucha tuvieron su fruto. En una jornada histórica para los cuerpos gestantes, la Marea Verde logró el aborto legal, seguro y gratuito en el país suramericano. Somos un poco más libres, o mejor dicho, es la base de nuestra libertad. Así que sí, claro que estamos felices, cansadas, agotadas, pero con un sueño cumplido. Muchos se encargaron de decir un montón de cosas y de repetir cosas que no tenían nada que ver con nuestro proyecto de ley, que lo único que hace es garantizar derechos, garantizar elecciones e igualdad y claramente una base de una autonomía corporal para las personas gestantes que no tienen nada que ver con forzar a la crianza o a la maternidad. Las activistas cuestionaron fuertemente los argumentos de los legisladores que se opusieron a regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Va más allá de lo que el hombre puede o no querer. Es el cuerpo gestante lo que puede llegar a decidir y lo que puede incidir en uno, llevar a cabo esa decisión. No tiene nada que ver con si es legal o no es legal, es moral.
Y ahí es donde se derriban todos los mitos que hay, ¿me entendés? O sea, no, ¿es legal o es clandestino? Y hoy se decidió de que sea legal y que no existe más la clandestinidad, por lo menos en las mujeres. Hay que ver cómo se lleva a cabo, obviamente, todo esto, que las mujeres se mueren por esto, ¿me entendés? Y eso no puede pasar nunca más. Tras los consensos logrados por la administración Fernández, la legalización y despenalización del aborto y el proyecto de cuidado integral de salud durante el embarazo y la primera infancia fueron aprobados por amplia mayoría en la Cámara Alta. Son años y años de lucha y de mujeres que estuvieron siempre ahí luchando y que ahora se puede visibilizar, pero que antes se las invisibilizaba porque el patriarcado y el machismo las ocultaba como sea. Es realmente una alegría inmensa que no la podemos creer. No la podemos creer, no nos queremos ir de acá. Y es impresionante porque no se puede creer de pensar de toda la lucha que viene histórica de mujeres, de cuerpos gestantes que están haciendo todo este movimiento y que no para o sea, es esto, se transforma en esto, se transforma en una ley. Una promesa del presidente Alberto Fernández durante la campaña electoral del Frente de Todos, que hoy se cumple ampliando derechos y garantizando la salud pública para todas las mujeres. El aborto legal es justicia social, porque las ricas van y se hacen los abortos en condiciones de seguridad en las clínicas privadas, que muchas veces son objetoras, porque son unos hipócritas objetores en el público y nos facturan en la clandestinidad. Desde el feminismo popular y desde el peronismo peleamos por el derecho a decidir, que cada mujer, cada persona con capacidad de gestar pueda resolver sin tutelajes sus proyectos de vida. Ahora resta que el Poder Ejecutivo promulgue las leyes y luego las reglamente para su posterior implementación en toda la República Argentina. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Te propongo conocer algunos peligros a los que se han enfrentado las trabajadoras sexuales durante la pandemia del coronavirus. La naturaleza altamente contagiosa del nuevo coronavirus pone en peligro a toda persona que no siga las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Las poblaciones que no tienen esta opción se enfrentan a los siguientes riesgos: contagio del virus, falta de atención en los sistemas de salud, elemento que se agrava si la persona ya pertenece a un grupo discriminado, por ejemplo, las mujeres trans. La dificultad de conseguir un lugar donde guardar la cuarentena si llegaran a dar positivo al COVID-19 y en los casos más extremos, a la muerte. Hoy en nuestro segmento del lenguaje conoceremos el término trabajo sexual. El término trabajo sexual es utilizado generalmente por las organizaciones e individualidades que velan por los derechos de las personas que llevan a cabo favores sexuales como forma de sustento. Existen posturas que consideran la naturaleza laboral de esta práctica. Las llamadas regulacionistas luchan porque el trabajo sexual sea considerado como un empleo más con condiciones laborales y sanitarias completamente legales. Sin embargo, otras corrientes, conocidas como las abolicionistas, no están de acuerdo con el término trabajo sexual, pues aseguran que esta no es una forma de comercio completamente legal ni equitativa, ya que se da en condiciones de desigualdad en las que las minorías se ven obligadas por el sistema capitalista y patriarcal a exponer su sexualidad al servicio de los hombres privilegiados, quienes son los principales beneficiados de la industria de la prostitución. El año 2020 ha sido altamente complejo. A pesar de las cuarentenas decretadas en casi todos los países para contener el avance del coronavirus, las trabajadoras sexuales tuvieron que verse obligadas a salir a la calle. Veamos en perspectiva.
Las trabajadoras sexuales también han sido afectadas por la pandemia declarada producto de la nueva cepa de coronavirus. Aunque el trabajo sexual no es bien visto por la sociedad, quienes lo ejercen padecen una realidad que ha sido invisibilizada por gobiernos e instituciones. Que nosotros también podemos contagiar y todo eso. Entonces nosotros nos hemos intentado cuidar hasta el máximo, no salir y eso, pero pues sin falta del Estado, sin falta de respuestas, pues va a ser imposible. O sea, también, nos obligan a exponernos a ejercer el trabajo sexual. En medio de unas medidas que buscan controlar la epidemia y detener los contagios, las trabajadoras sexuales ven aún más vulnerados sus derechos. Su cuestionada dinámica se ha visto alterada drásticamente. Los riesgos que supone este tipo de trabajos, que son el sustento familiar en la mayoría de los casos, aumenta de manera exponencial por el contacto con cada persona que solicita sus servicios sexuales. Muchas compañeras me han externado la preocupación de tener que salir a la calle cuando las medidas de seguridad y las disposiciones oficiales desde salud y desde gobierno ha sido que no salgamos a la calle. Pero esa no es una opción para las trabajadoras sexuales. Ellas tienen que trabajar, tienen que llevar el sustento a sus familias. La pandemia por COVID-19 ha reducido las posibilidades de ingreso de miles de mujeres en el mundo. En México, esta realidad se retrata en algunos medios que, más allá de mostrar este problema, las utilizan para generar noticias sensacionalistas y amarillistas. Sabemos que es una situación de salud, pero también es una situación económica, ¿no? Es más el problema económico que se propaga por esto y que se propaga muchísimo más rápido. Digo, no todas las trabajadoras sexuales de la calle tienen el mismo nivel económico. Hay diversos niveles económicos como en cualquier otro trabajo. Las trabajadoras sexuales no solo están sin ingresos, tampoco cuentan con ningún tipo de seguridad social, sobre todo en países donde las criminalizan a ellas, pero no a quienes las explotan sexualmente. La prostitución, en la mayoría de los casos, no es voluntaria. La trata de personas potencia este oficio y quienes están sometidas a ello no tienen la posibilidad de guardar cuarentenas y no tienen casa donde quedarse que no sea con sus explotadores. Si tuviera un apoyo, pues no lo haría, me resguardaría. Los lugares donde se desarrolla la prostitución no cuentan con ningún tipo de regulación. Allí, las mujeres son una mercancía que se ofrece al mejor postor. En América del Sur, gobiernos como el de Iván Duque alardean de medidas que prometen subsidios para aligerar la baja en esta actividad económica, promesas que según ellas mismas se han quedado en el aire. La situación es bastante preocupante, ya que todas las compañeras que están en las diferentes ciudades como líderes en representación de nuestro sindicato se están manifestando que no hay apoyo por parte ni de la alcaldía ni de las gobernaciones. Esto preocupa cada día más porque hay que hacer el llamado, jalar las orejas a estos personajes indolentes, que es hora de que demuestren que en realidad son seres humanos. El problema social genera un impacto generalizado a un sector de la población completamente desprotegido, afectando de manera directa a las implicadas. Mujeres que buscan una solución económica son víctimas de un sistema que comercia con sus cuerpos y con la necesidad de su familia. Las compañeras están llame y llame pidiendo auxilio, no tienen que comer, no tienen que llevar nada que llevar a sus casas. Entonces nos preocupa porque se ha aumentado el número de compañeras que todavía no pueden dar la cara por el estigma y discriminación, la vulneración de derechos. Y esto preocupa porque más allá del coronavirus no hay cosa que mate más que la discriminación hacia la población que ejerce trabajo sexual, decidiendo por voluntad propia este trabajo. Los derechos y garantías para las trabajadoras sexuales disminuyen aún más en la medida en que los derechos sociales de la población en general son reducidos a un segundo plano. En países como Chile, Estados Unidos, Ecuador, España y Colombia, el levantamiento de la cuarentena se impone para privilegiar a la economía. Para las mujeres trans, el escenario es aún peor. Ellas incluso, antes del coronavirus, eran discriminadas por los sistemas de salud, pero la pandemia empeoró esta realidad y para ellas las posibilidades de otro trabajo son aún más reducidas. La población trans por años ha sido vulnerada en todos sus derechos y el acceso a la salud es un derecho humano en el cual
O sea, no nos pueden ni discriminar, no nos pueden ni violentar y sentimos las dos por parte de la salud. El decreto sí nos expone de una manera muy fuerte hacia el abuso policial, abuso sexual, abuso físico, verbal. Entonces, como que dar a esta institución la potestad de decidir cuál es tu identidad, cómo te construyes tú como persona, si eres hombre, mujer. La sororidad feminista tiene una tarea impostergable: romper con las divisiones en la forma de combatir el patriarcado y juntarse en las adversidades. En México, las mujeres trans lo hacen para ofrecer sustento a las trabajadoras sexuales. Estamos haciendo una campaña para recaudar fondos y víveres para darles a las trabajadoras sexuales que están en la calle. Mira, esto no viene del gobierno, esto lo estamos dando nosotras independiente. Pero sí hay que seguir al pendiente de lo de la alcaldía. Hoy casualmente nos sacaron a compañeras y a mí del hotel, desalojándonos sin ni esperar ni nada. Y ahora estoy en lo que es el problema de dónde voy a vivir, qué voy a hacer. No tengo a quién acudir y gracias a las personas que están aquí me están dando un apoyo. Y cuando a la variable de ser trabajadora sexual se agrega el grupo etario, el panorama es aún más adverso. Las trabajadoras sexuales de la tercera edad, pues siempre antes del COVID y ahorita durante el COVID todavía aumenta el hecho de que casi no hay clientes para ellas, ¿no? En una sociedad donde la principal vía de integración es el trabajo, negar a las trabajadoras sexuales con su condición de trabajadoras, así como el ejercicio de la libertad sindical, es quitarles la condición de ciudadanas. El movimiento feminista lucha contra la invisibilidad de estas trabajadoras en tiempos de pandemia y cuando salgan de la misma. En Madrid, por ejemplo, el movimiento feminista de la ciudad asegura que cuando retomen la vida normal, seguirán soportando los niveles de opresión y rechazo, pero aún así, en peores condiciones por la falta de ingresos económicos, lo que las condena a la marginación y la exclusión social. La seguridad de las trabajadoras sexuales depende únicamente de la actitud de los gobiernos y de los organismos internacionales que deben exigir que ellas sean debidamente protegidas. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad nos acercaremos a la historia de la activista argentina Marlene Guayar, quien desde la teoría y la militancia defiende los derechos de la comunidad trans. Marlene Guayar nació en Córdoba, Argentina, en los años 60. Es una travesti, psicóloga social y militante por los derechos trans y travestis. Guayar es la autora del libro Travesti, una teoría lo suficientemente buena, texto que invita a reflexionar acerca de la violencia a la que se enfrentan las disidencias sexuales en esta sociedad. Yo creo que sí, a mis 5 años, con Daniel y Gilda, amigos de mi cuadra, en ese juego del doctor descubro que mi cuerpo era igual al de Dani, no igual al de Gilda. Y tengo ese momento grabado como significativo. Marlene Guayar contó con el apoyo de su familia en el desarrollo de su identidad y a través de la formación académica empezó a temprana edad a alzar la voz por sus derechos y los de su comunidad. Fue una de las precursoras del movimiento trans y travesti argentino en los años 90 y sus postulados comenzaron a respetarse en el círculo de la militancia feminista. Entonces estamos produciendo una nueva teoría porque creemos que todo lo instalado
o ya lo he hecho, está al nacer, está para empezar a pensar cómo se lo mata, ¿no? Cómo se lo supera, cómo se hace el salto cualitativo y entonces hemos crecido mucho con el marxismo, el feminismo, el materialismo, el feminismo, los discursos queers, pero estamos produciendo una teoría travesti latinoamericana que sea lo suficientemente buena como para tener otras estrategias que hagan, que nos produzcan otros cambios, ¿no? Otras realidades, algo taxativo, algo que podamos comprobar en lo cotidiano. Marlene considera que el travestismo va más allá de una peluca. La activista busca cuestionar los estereotipos del ser mujer impuestos por el sistema binario de género a través de su propio performance identitario. Mi identidad está más allá de esto y también tiene que ver con que puedo deconstruir las formas de ser mujer, de ser traba, de pararme en el mundo y además verme sensual, porque es muy importante. Sé que yo estoy linda, que me muestro linda, que esa belleza no está estereotipada y que se los ofrezco a todos. No sé si me está mirando una mujer, otra traba, un gay. No sé que estoy ofreciendo mi cuerpo como estandarte de lucha. Wire ha visibilizado a través de su propia historia la realidad de la comunidad travesti y trans. Ha posicionado el pensamiento reflexivo acerca del travestismo en espacios de investigación y debate de mujeres, en los que se habla de aborto, de economía del cuidado y, por qué no, de las realidades y las exigencias de las trabas. Te propongo ahora echar un vistazo a lo que ha circulado por las redes sociales en materia de género. A través de las redes sociales se ha difundido en los últimos días campañas para concientizar acerca del riesgo que corren algunas personas de la comunidad LGTBIQ+ en tiempos de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus 2019. En Guatemala, la organización Visibles impulsa la campaña No Estás Sole, con algunos números de emergencia a los que puedes llamar si eres una persona sexogénero diversa en peligro. El mensaje que queremos enviar es No Estás Sole, porque muchas veces las familias y las instituciones no responden a las denuncias o necesidades de las personas LGTBIQ sobre la violencia que puedan sufrir. También en las redes sociales se ha denunciado cómo en países como Argentina, aunque el Estado garantiza la atención médica y los derechos humanos y civiles de las personas trans, continúan siendo excluidas por el sistema de salud y desalojadas de sus viviendas. Mientras un decreto prohíbe los desalojos, muchas personas trans siguen siendo víctimas de esto. La cuarentena no hace más que visibilizar una demanda histórica que tiene el colectivo trans y travesti en Argentina. Somos una comunidad vulnerable. Hoy en Cultura con Género te propongo conocer sobre Paris Burning, un documental que retrata la historia del movimiento trans en los años 80 en la ciudad de New York. Veamos. Paris Burning es un documental del año 1990 dirigido por Jenny Livingston. Cuenta la historia del movimiento conocido como la cultura ball en Nueva York, una forma de expresión de la comunidad transexual y travesti, quienes a través de competencias de baile reivindicaban su derecho a existir. Estas batallas de baile y fiestas se daban de manera clandestina en la ciudad de New York alrededor de los años 80 y tomaron el estilo de baile y pose Vogue como parte de sus formas de expresión. En Paris Burning se visibiliza cómo esta sociedad marginada no solo creó su propio espacio de socialización, sino que desarrolló sus propios códigos de interacción y su propio lenguaje. Jenny Livingston no estudió cine, pero investigó sobre los ballrooms y el Vogue y entrevistó a personajes claves del movimiento. Do you want me to say who I am and all of that?
I am Pepper LaBeija, the legendary mother of the House of LaBeija. Not the founder. Crystal was the founder. I just rule it down with a soft glove. And it's important to me to be the mother because there's so many little kids that I have to look out for, although they don't listen to me and they buck my authority. I still think I rule it pretty well. They like me. I'm one of the more popular ones. And I've been around for 2 decades. Livingston visibilizó la historia de esta comunidad trans y travesti que era discriminada por su expresión de género, su sexualidad y su condición de raza, pues la mayoría de las personas que frecuentaban estos espacios eran personas negras y latinas. Paris Burning es un trabajo documental que permitió hacer público testimonios y realidades de una expresión artística y humana que durante mucho tiempo se mantuvo en las sombras. Say that we're sick, we're crazy, and some of them think that we are the most gorgeous, special things on earth. Y llegamos al final. Recuerda que puedes seguir estas emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero.